¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cómo el sistema operativo se encarga de administrar los procesos en ejecución. Vamos a hablar principalmente de un concepto denominado planificación de procesos, bueno, cuando dos o más procesos se encuentran al mismo tiempo en estado listo, ¿cómo va a decidir el sistema operativo a cuál otorgarle tiempo de procesador? La parte del sistema operativo que realiza esta decisión se conoce como planificador de procesos y el algoritmo que utiliza se conoce como algoritmo de planificación. Además de elegir el proceso que se va a ejecutar a continuación, el planificador también tiene que preocuparse por hacer un uso eficiente de la CPU, debido a que la conmutación, es decir, el cambio de un proceso a otro, es caro en el sentido de performance. Para empezar, debe haber un cambio del modo de usuario al modo kernel, pasar de ejecutar código de usuario a código de kernel. Después se debe guardar el estado del proceso actual, incluyendo el almacenamiento de sus registros en la tabla de procesos para que puedan volver a cargarse más adelante. En muchos sistemas, el contenido de la memoria se debe guardar también. Luego, hay que seleccionar un nuevo proceso mediante la ejecución del algoritmo de planificación. Después de eso, se debe volver a cargar el mapa de memoria del nuevo proceso. Y por último, se debe iniciar ese nuevo proceso. Casi todos los procesos alternan ráfagas de cálculos con peticiones de entrada-salida, por ejemplo de disco. Por lo general, el procesador opera durante cierto tiempo sin detenerse y después realiza una llamada al sistema para leer datos de un archivo o escribirlos en el mismo. Cuando se completa la llamada al sistema, el procesador realiza cálculos de nuevo hasta que necesita más datos o tiene que escribir más datos y así sucesivamente. Existirán entonces algunos procesos que ocupan la mayor parte del tiempo realizando cálculos, es decir, usando el procesador, mientras que otros estarán la mayor parte del tiempo esperando por algún dispositivo de entrada-salida. Los primeros son conocidos como limitados a cálculos y los segundos como limitados a entrada-salida. A medida que los procesadores se vuelven más rápidos, los procesos tienden a ser más limitados a la entrada-salida. Hay una variedad de situaciones en las que se necesita la planificación. En primer lugar, cuando se crea un proceso. En segundo lugar, se debe tomar una decisión de planificación cuando un proceso termina. Ese proceso ya no se puede ejecutar debido a que ya no existe, por lo que se debe elegir algún otro proceso. En tercer lugar, cuando un proceso se bloquea por esperar una operación de entrada-salida, un semáforo o por alguna otra razón, hay que elegir otro proceso para ejecutarlo. Algunas veces, la razón del bloqueo puede jugar un papel importante en la elección del siguiente proceso. Por ejemplo, si A es un proceso importante y está esperando a que B salga de su región crítica, si dejamos que B se ejecute a continuación, podrá salir de su región crítica y por ende dejar que A continúe. Sin embargo, un problema es que el planificador comúnmente no tiene la información necesaria para tomar en cuenta esta dependencia. En cuarto lugar, cuando ocurre una interrupción de entrada-salida, tal vez haya que tomar una decisión de planificación. Si la interrupción proviene de un dispositivo de entrada-salida que ha terminado su trabajo, tal vez ahora un proceso que haya estado bloqueado en espera de esa operación de entrada-salida esté listo para ejecutarse. Entonces, es responsabilidad del planificador decidir si se debe ejecutar ese proceso que acaba de entrar al estado listo o el proceso que se estaba ejecutando al momento de la interrupción o algún otro. El sistema operativo usa un reloj de hardware que genera interrupciones a ciclos determinados de manera a poder llevar el tiempo de ejecución de los procesos. Por ejemplo, un reloj de 50 Hz genera 50 interrupciones por segundo. Los algoritmos de planificación se pueden dividir entonces en dos categorías con respecto a la forma en que manejan las interrupciones del reloj. Un algoritmo de programación no apropiativo selecciona un proceso para ejecutarlo y después solo deja que se ejecute hasta que el mismo se bloquea, ya sea en espera de alguna operación de entrada-salida o de algún otro proceso, o hasta que libera la CPU de forma voluntaria. Incluso aunque se ejecute durante horas, no lo va a suspender de manera forzosa. Un algoritmo de planificación apropiativo selecciona un proceso y deja que se ejecute por un máximo de tiempo fijo. Si sigue en ejecución al final del intervalo de tiempo, se suspende y el planificador selecciona otro proceso para ejecutarlo, siempre que haya uno disponible. Para llevar a cabo la planificación apropiativa es necesario que ocurra una interrupción de reloj al final del intervalo de tiempo para que la CPU pueda regresar el control al planificador. Distintos entornos de ejecución van a requerir distintos algoritmos de planificación. Esta situación se presenta debido a que las diferentes áreas de aplicación y los distintos tipos de sistemas operativos tienen diferentes objetivos. En otras palabras, lo que el planificador debe optimizar no es lo mismo en todos los sistemas. Tres son los entornos que vale la pena mencionar: el procesamiento por lotes, el procesamiento interactivo y el procesamiento de tiempo real. En los sistemas de procesamiento por lotes no hay usuarios que esperen impacientemente en sus terminales para obtener una respuesta rápida a una petición corta.
En consecuencia, son aceptables los algoritmos no apropiativos o apropiativos con largos periodos para cada proceso. Este método reduce la conmutación entre procesos y por ende mejora el rendimiento. En un entorno con usuarios interactivos, la apropiación es esencial para evitar que un proceso acapare todo el procesador y niegue el servicio a los demás. Aun si no hubiera un proceso que se ejecutara indefinidamente de manera intencional, podría haber un proceso que deshabilitara a los demás de manera indefinida, debido a un error en el programa. La apropiación entonces es necesaria para evitar este comportamiento. Los servidores también entran en esta categoría, ya que por lo general dan servicio a varios usuarios remotos, todos los cuales siempre tienen mucha prisa. En los sistemas con restricciones de tiempo real, aunque parezca extraño, la apropiación a veces no es necesaria, debido a que los procesos saben que no se pueden ejecutar durante periodos extensos, que por lo general realizan su trabajo y se bloquean con rapidez. La diferencia con los sistemas interactivos es que los sistemas de tiempo real solo ejecutan programas destinados para ampliar la aplicación en cuestión. Entonces, un buen algoritmo de planificación debe cumplir con los siguientes objetivos. Para todos los sistemas debe otorgar equidad, que es decir, otorgar a cada proceso la parte justa de CPU. Debe aplicar políticas, verificar que se lleven a cabo las políticas establecidas. Es decir, si yo decido que ciertas reglas se deben cumplir para los procesos, debe verificar que se cumplan esas reglas. Debe mantener un balance, es decir, mantener ocupadas todas las partes del sistema la mayor parte del tiempo. En los sistemas de tiempo por lotes, es importante tener un buen rendimiento, maximizar el número de trabajos terminados por hora. Es bueno también mantener un buen tiempo de retorno, que es minimizar el tiempo entre la entrega de un trabajo, el inicio de un trabajo y la terminación de ese trabajo. Y también mantener ocupada la CPU la mayor cantidad de tiempo posible. En los sistemas de tiempo interactivo es importante el tiempo de respuesta, es responder a las peticiones de usuario con rapidez, y es importante mantener la proporcionalidad, es cumplir las expectativas de todos los usuarios que están conectados al sistema. Para los sistemas de tiempo real, lo importante es cumplir con los plazos, evitar perder datos y tener una predictibilidad, es decir, evitar la degradación de la calidad de los sistemas. Ahora vamos a ver algunos de los algoritmos de planificación de procesos. Probablemente el más simple de todos los algoritmos es el del tipo primero entrar, primero en ser atendido. First come, first served. Es un algoritmo no apropiativo. Con este algoritmo, el procesador se asigna a los procesos en el orden en que los solicitan. En esencia, hay una cola de procesos listos y cuando el primer trabajo entra al sistema, se inicia y se le permite ejecutar todo el tiempo que desee. No se lo interrumpe debido a que se ha ejecutado demasiado tiempo. A medida que van entrando otros procesos, se colocan al final de la cola de procesos. Si el proceso en ejecución se bloquea, el primer proceso en la cola se ejecuta a continuación. Cuando un proceso bloqueado pasa al estado listo, al igual que un trabajo recién llegado, se coloca al final de la cola. Otro algoritmo de procesamiento por lotes no apropiativo es el más corto primero, Shortest Job First, SJF, que supone que los tiempos de ejecución se van a conocer de antemano. Cuando hay varios procesos de igual importancia esperando ser iniciados en la cola de procesos, el planificador selecciona el trabajo más corto primero. Por ejemplo, si tenemos cuatro procesos A, B, C y D con tiempos de ejecución de 8, 4 y 4 minutos respectivamente, si los ejecuto en ese orden, first come, first served, el tiempo de respuesta para A será de 8 minutos, el tiempo de respuesta para B será de 12, para C de 16 y para D de 20 minutos, un total de 56 minutos para ejecutar los cuatro procesos y un promedio de 14 minutos por proceso. Ahora consideremos ejecutar estos cuatro procesos usando el más corto primero. Los tiempos de respuesta serán de 4, 8, 12 y 20 minutos, para un total de 44 minutos y un promedio de 11 minutos. Vale la pena observar que el trabajo más corto primero es solamente óptimo cuando todos los trabajos están disponibles al mismo tiempo. Una versión apropiativa del algoritmo del trabajo más corto primero es el menor tiempo restante a continuación, Shortest Remaining Time Next. Con este algoritmo, el planificador siempre va a seleccionar el proceso cuyo tiempo restante de ejecución sea el más corto. De nuevo, se debe conocer el tiempo de ejecución de antemano. Cuando llega un nuevo proceso, su tiempo total se compara con el tiempo restante del proceso actual. Si el nuevo proceso necesita menos tiempo para poder terminarse, este se suspende y el trabajo se inicia. Este esquema permite que los trabajos cortos nuevos obtengan un buen servicio. Ahora analizaremos algunos algoritmos que se pueden utilizar en sistemas interactivos. Estos algoritmos son comunes en computadoras personales, servidores y otros tipos de sistemas. Uno de los algoritmos más antiguos y más simples
es el de turno circular o round robin. A cada proceso se le asigna un intervalo de tiempo, conocido como quantum, durante el cual se le permite ejecutar. Si el proceso se sigue ejecutando al final de este quantum, el procesador es apropiado y se lo da a otro proceso. Si el proceso se bloquea o termina antes de que haya transcurrido el quantum, la conmutación del procesador se realiza cuando el proceso se bloquea. Es fácil de implementar el algoritmo de turno circular. Todo lo que se necesita es mantener una lista de procesos ejecutables. Cuando el proceso utiliza todo su quantum, se coloca al final de la lista. La única cuestión interesante con el algoritmo de turno circular es la longitud del quantum. Para conmutar de un proceso a otro se requiere cierta cantidad de tiempo para realizar la administración de la modificación de los procesos, guardar y cargar los registros, mapas de memoria, actualizar las tablas de procesos, y suponga que esta conmutación de proceso o conmutación de contexto, como a veces se llama, requiere 1 milisegundo. Si el quantum se establece a 4 milisegundos, después de realizar 4 milisegundos de trabajo útil, la CPU tendrá que gastar, es decir, desperdiciar 1 milisegundo más en la conmutación entre los procesos. Por ende, el 20% del procesador se va a desperdiciar por esa sobrecarga administrativa de conmutación de procesos. Para mejorar la eficiencia de la CPU podríamos establecer un quantum mucho más largo, por ejemplo de 100 milisegundos. Ahora el tiempo desperdiciado va a ser solamente de 1%, pero considere lo que ocurre en un servidor si llegan 50 procesos dentro de un intervalo de tiempo muy corto y con requerimientos muy variables de procesador. Se van a colocar 50 procesos en la lista de procesos ejecutables. Si el procesador está inactivo, el primero empezará de inmediato, el segundo tal vez no inicie sino hasta 100 milisegundos después y así sucesivamente. El último proceso tenga que esperar probablemente 5 segundos para poder tener una oportunidad de ejecución, suponiendo que los demás utilizan sus quantum completos. La mayoría de los usuarios percibirán como lenta una respuesta de 5 segundos a un comando simple. La conclusión se puede formular de la siguiente manera. Si se establece un quantum demasiado corto, se producen demasiadas conmutaciones de procesos y se reduce la eficiencia del procesador, pero si se establece demasiado largo, se pueden producir una mala respuesta a las peticiones interactivas cortas. A menudo un quantum con valor entre 20 y 50 milisegundos constituye una solución razonable. La planificación por turno circular hace la suposición implícita de que todos los procesos tienen igual importancia. Con frecuencia las personas poseen y operan computadoras multiusuario y tienen diferentes ideas en cuanto a ese aspecto. La necesidad de tomar en cuenta los factores externos nos lleva a la planificación por prioridad. La idea básica es simple. A cada proceso se le asigna una prioridad y el proceso ejecutable con la prioridad más alta es el que se puede ejecutar a continuación. Para evitar que los procesos con alta prioridad se ejecuten de manera indefinida, el planificador puede reducir la prioridad de un proceso actual en ejecución en cada interrupción de reloj. Si esta acción hace que su prioridad reduzca a un valor menor que la del proceso con la siguiente prioridad más alta, ocurre una conmutación de procesos. De manera alternativa, a cada proceso se le puede asignar un quantum de tiempo máximo que tiene permitido ejecutarse. Cuando este quantum se utiliza, el siguiente proceso con la prioridad más alta recibe la oportunidad de ejecutarse. Una mejora sobre el algoritmo anterior de prioridades es el de múltiples colas. El mismo establece clases de prioridades. Los procesos en la clase más alta se ejecutarán, por ejemplo, durante un quantum. Los procesos en la siguiente clase más alta se ejecutarán por 2 quantums. Los procesos en la siguiente clase se ejecutan por 4 quantums y así sucesivamente. Cada vez que un proceso utiliza todos los quantums que tenía asignados, se mueve a una clase hacia abajo en la jerarquía. Como el algoritmo del tipo del trabajo más corto primero siempre produce un tiempo de respuesta promedio mínimo para los sistemas de procesamiento por lotes, sería bueno también utilizarlo para los procesos interactivos. Hasta cierto grado esto es posible. Por lo general los procesos interactivos siguen un patrón de esperar un comando, ejecutarlo, esperar un comando, ejecutarlo y así sucesivamente. Si consideramos la ejecución de cada comando como un proceso por separado, entonces podríamos minimizar el tiempo de respuesta total mediante la ejecución del más corto primero. El único problema es averiguar cuál de los procesos actuables ejecutables es el más corto. Un método completamente distinto para la planificación es hacer promesas reales a los usuarios acerca del rendimiento y después cumplirlas. Una de ellas que es realista y fácil de cumplir es, si hay n usuarios conectados mientras se está trabajando, se va a recibir 1 de n poder del procesador. De manera similar, en un sistema de un solo usuario con n procesos en ejecución, cada usuario debe obtener 1 sobre n de los ciclos de CPU. Es decir, si yo tengo 4 procesos ejecutándose, a cada proceso le tengo que otorgar 1 sobre 4 ciclos de CPU.
Aunque hacer promesas a los usuarios y cumplirlas es una buena idea, es algo difícil de implementar. Sin embargo, se puede utilizar otro algoritmo para producir resultados similares con una implementación mucho más sencilla. Este algoritmo se conoce como planificación por sorteo. La idea básica es dar a los procesos boletos de lotería para diversos recursos del sistema, como por ejemplo el tiempo de procesador. Cada vez que hay que tomar una decisión de planificación, se selecciona un boleto de lotería al azar y el proceso que tiene ese boleto obtiene el recurso. Cuando se aplica la planificación de procesador, el sistema podría realizar un sorteo 50 veces por segundo y cada ganador obtendría 20 milisegundos de tiempo de procesador como premio. Los procesos más importantes pueden recibir boletos adicionales para incrementar su probabilidad de ganar y incrementar la posibilidad de obtener el procesador. La planificación por lotería tiene varias propiedades interesantes. Por ejemplo, si aparece un nuevo proceso y recibe algunos boletos, en el siguiente sorteo tendrá la oportunidad de ganar en proporción al número de boletos que tenga. En otras palabras, la planificación por lotería tiene un alto grado de respuesta. Los procesos cooperativos pueden incluso intercambiar boletos si lo desean. Por ejemplo, cuando un proceso cliente envía mensaje a un proceso servidor y después se bloquea, puede dar todos sus boletos al proceso servidor para incrementar la probabilidad de que éste se ejecute a continuación. Cuando el servidor termina, devuelve los boletos para que el cliente pueda ejecutarse de nuevo. De hecho, en ausencia de clientes, los servidores no necesitan boletos. Hasta ahora hemos asumido que cada proceso se planifica por su cuenta, sin importar quién sea su propietario. Como resultado, si el usuario 1 inicia 9 procesos y el usuario 2 inicia un solo proceso, con la planificación por turno circular o por prioridades iguales, el usuario 1 va a obtener el 90% del tiempo del procesador y el usuario 2 solo va a recibir el 10%. Para evitar esta situación, algunos sistemas toman en consideración quién es el propietario de un proceso antes de planificarlo. En este modelo, a cada usuario se le asigna cierta fracción del procesador y el planificador selecciona procesos de tal forma que se cumpla con este modelo. En un sistema de tiempo real, el tiempo desempeña un papel esencial. Por lo general, uno o más dispositivos físicos externos a la computadora generan estímulos y la computadora debe reaccionar de manera apropiada a ellos dentro de cierta cantidad fija de tiempo. Pueden ser los algoritmos estáticos o dinámicos. Los primeros van a tomar la decisión de planificación antes de que el sistema empiece a ejecutarse y los segundos lo hacen durante el tiempo de ejecución. Eso va a ser todo por la clase de hoy. Hemos visto qué es el planificador de procesos y ejemplos de planificaciones, de algoritmos de planificación de procesos para sistemas por lotes, sistemas interactivos y sistemas de tiempo real. Nos vemos en la siguiente clase.